en acción. El poder de la espada. Medieval swordsman's skill, even by today's standards, was of exceptional quality. Wearing a sword showed that you were a gentleman, that you prepared to run the risk of close combat. The Japanese sword is not just a weapon, although it's probably the most efficient hand-to-hand fighting weapon the world has ever seen. La Armería Real ha mudado su famosa colección de la Torre de Londres a un museo especialmente construido en Leeds, al norte de Inglaterra. El nuevo museo exhibe una de las más grandes colecciones de armas y armaduras del mundo. El director de la Armería Real es Guy Wilson. For thousands of years, the sword has been the prince of weapons, the sure defense, the life preserver, used as a last resort when all other weapons had failed or been cast aside, not to be drawn in anger or sheathed without honor. Of all weapons, the sword has had the greatest impact upon our imagination. It has been a symbol of power, of cruelty, of bravery, of loyalty, of honor, of justice, of fate, even of God. But what is it about the sword that has made it such a potent symbol in so many cultures and civilizations? And how is it that the sword, the weapon par excellence of the individual, be he warrior, traveler, or man about town, has also come to symbolize the highly drilled efficiency of modern military might? The answers lie, in part at least, in an understanding of its power as a weapon and the skills required to make it and use it. La espada es un poderoso símbolo de rango y cargo. Aún hoy en día es llevada con orgullo por los oficiales cadetes en los colegios militares de Sandhurst en Gran Bretaña y West Point en Estados Unidos. Oficiales cuyas carreras militares estarán dominadas por armas controladas mediante avanzadas computadoras y que probablemente solo verán al enemigo en una pantalla de radar, todavía desfilan con una espada desenvainada. Los lazos con el pasado son difíciles de romper. Durante su larga historia, la forma y función de la espada se ha alterado muchas veces, lo que ha suscitado un debate que ha durado miles de años. ¿Cómo se usa mejor la espada? ¿Para cortar? ¿Para atravesar? ¿O para ambas funciones? No sabemos cuándo la primera hoja de metal rudimentaria se convirtió en espada, pero los narradores de la antigua Grecia describen a sus guerreros en brillantes armaduras de bronce con una poderosa espada de bronce a su lado. This is a single-edged weapon, developed in Italy possibly about 600, 700 BC, but was adopted by the Greeks in the classical period about 500, 600 BC. It was essentially a slashing weapon. You could thrust, but it was difficult. It is weighted, as you can see, up towards here, so that when you actually swing it, it gets a momentum of its own. It can cause terrible damage. The earlier versions of it were very, very thick here, and were like a butcher's cleaver. You can imagine about cutting out meat with it. Tremendously heavy they were. Aunque esta espada curva es una famosa arma del guerrero griego, no fue la primera espada griega de los mitos y leyendas. This is the first real sword. The earlier swords, their handle was made separately, but in this particular type, the metal of the blade goes right the way through the handle, so that you are gripping the blade, giving you a very secure grip. It comes from the late Bronze Age. This is about 1,000 years before the time of Jesus, and it is the weapon of the great heroes of Greece, people like Achilles and Odysseus. It's both a thrusting and a chopping weapon, so you can thrust like that, or you can slash like that. Pero las espadas de bronce, como lo demuestra esta prueba, se doblan fácilmente, lo que debió ser una gran desventaja en el campo de batalla. Tomó varios cientos de años desarrollar un arma más fuerte.
This is the sword that developed out of the Bronze Age sword. It's made in iron now. It's very similar in shape, being slightly wasted with a fairly long point. It went on to be used widely across Europe and was taken up by the Romans in the early period until about 200 BC, when they adopted the famous Spanish sword. Los romanos, más que ningún otro ejército de la antigüedad, tenían el talento para adaptar las armas a sus propósitos. This is the Gladius Hispaniensis, the Spanish sword. This is the sword that conquered the world. It is a wonderful weapon with two very effective cutting edges and a long thrusting point. The Romans had previously to this used the Greek sword, but this suited their style of fighting totally. The Romans were smaller men, and they needed to be able to get in under the enemy guard, straight up into the stomach. Para el primer siglo después de Cristo, el poderoso imperio romano cubría gran parte de Europa y el Medio Oriente. Sus altamente disciplinados ejércitos peleaban en formaciones cerradas con esta espada, que al ser menos voluminosa y más corta servía a la formación cerrada de sus legiones. Fue usada con éxito hasta el siglo V después de Cristo, cuando culminó el imperio romano. Los bárbaros que le siguieron, como los vikingos, tenían espadas más largas y cortantes que empuñaban de una manera casi religiosa. Every Viking worth his salt would have a sword if he thought of himself as a warrior. Though obviously there was a certain class of society which didn't think themselves as warriors. They would only have spears. But if you thought of yourself as a warrior, you would have a sword and you would treasure it, you would regard it as something important to your identity, and you would probably give it a name. The sword was the essence of warriorness, if you like, and every warrior would practice with his sword a great deal. He would go through various training exercises and games, mock duels with his friends, and possibly have quite a high casualty rate in the process. Viking swords very much for cutting rather than thrusting. It didn't have to have a sharp point. It didn't even have to have a sharp blade, although that helped. But the main impact of the sword was when you slashed at someone and bashed through his skull or his arm or his leg. It was for a hard hit. Esta rara espada del siglo VIII o IX sobrevivió porque fue lanzada a un río, quizá como parte de un rito religioso de una ceremonia de victoria. El agua era muy importante para los celtas, los vikingos y los sajones. Como la leyenda de la famosa espada del rey Arturo, Excalibur, que fue lanzada al lago después de su muerte. A tradition which died out in Europe about 900 or more years ago, and it was never written down, so we've no idea. They're lost skills. It's a lost society. We really know very little about it. And what we're trying to do is to rediscover the skills. Ahora, mediante una combinación de análisis científico y experimentos prácticos, se ha logrado redescubrir los secretos antiguos para fabricar espadas. Este herrero es uno de los varios que trabajan hoy en día para reproducir las técnicas perdidas de los primeros fabricantes medievales de espadas. Siente gran respeto por las habilidades de estos primeros artesanos. Medieval swordsman's skill, even by today's standards, was of exceptional quality. Very few people can enact what they were able to do 1,200 years ago, 2,000 years ago. The reason for bending and folding and turning it back on itself is basically you're cleansing the steel. The strength of the steel lay in its fibre and its carbon content, but to improve it, you simply folded the material and it cleansed it and developed its ability to cut. They're very difficult to make, I think. Modern smiths have had a lot of problems trying to reconstruct the methods used by early smiths. Even researchers tend to think of the ironmakers as rather primitive, working with little bits of metal, much as the Japanese swordmasters still do when they're combining the special steels and so on. It's a big misconception. I think it's partly because the Romans viewed everybody outside their empire as primitive barbarians, which they clearly weren't. Particularly the Celtic societies were highly sophisticated people, even if they weren't literate.
and they were able to make things well. And what we found so far is that 4 types of iron and steel we use, because they were 4 different types, they can't have all been made in one place. They must form part of a trade network. So this isn't the work of primitive smiths working in one place. It's a highly organized society. Parte de la habilidad de los artesanos de espadas era formar la espiga alrededor de la cual iría la empuñadura. Se trabajaba la hoja hasta que fuera suficientemente angosta para acomodar una empuñadura. Doc Price explica la importancia de la espiga. The tang has to be designed in a very particular way because actually the energy that you put into the striking of a blade against an assailant or another person's sword or whatever ends up in the tang, and the energy has to be manipulated in a particular way, else you simply break the handle off. And so the tang was always considered to be the very, very softest part of the sword. The magic of the sword on the battlefield was prestige. Actually, most men died with hammers and axes and such like, but the sword was a famous symbol of status. La mística de la espada no desapareció con los guerreros de la Alta Edad Media como los vikingos. El caballero medieval también vivía y moría por la espada. Para el caballero medieval, la espada simbolizaba su honor, posición y destreza, como lo había sido para los anteriores guerreros de la Alta Edad Media. Pero para el siglo XV, la mayoría de las espadas tenía puntas agudas para atravesar y cortar, y algunas eran más largas para usar con 2 manos. En manos expertas, aún estas grandes espadas resultaban rápidas y mortales. El siglo XV pudo haberse llamado la edad de la caballería, pero cuando 2 caballeros peleaban usaban su habilidad, fuerza y astucia para ganar. Estas espadas de 2 manos eran armas formidables. Algunas medían casi 1,5 metros y pesaban hasta 2,5 kilos. No eran las lentas e incómodas armas de la fantasía hollywoodense. Estaban diseñadas de modo que la larga hoja se balanceara por una larga empuñadura, con el contrapeso de un pomo redondeado al final. El resultado fue una poderosa y rápida arma que podía ser fácilmente usada con práctica. Estas raras ilustraciones europeas del siglo XV ofrecen al investigador moderno una visión única de la temprana artesanía de espadas. Provienen de un reducido número de viejos manuales de espadas que muestran los distintos tipos de espadas que se usaban en los diversos combates. Estos espadachines medievales trabajan para la armería real. Están altamente entrenados y, con la ayuda de estos viejos manuscritos, tratan de interpretar exactamente las técnicas medievales de combate con espada. Los entrena el coreógrafo de combates y jefe de interpretaciones de la armería real, John Waller. At this moment, according to the manuscripts, these are the 2 guards we're going to take. But we know that he's taking that guard. Where are you going for this particular move? For the head. Right, go for the head slowly. Now, Henry knows that you're going for his head. Because we're not trying to kill each other, the tendency is to miss his head. Therefore, Henry doesn't move out of the way. So that if I can just take Henry's position, if you go for my head and I don't, this side, Henry, isn't it? If I don't move, you go for my head, then I have to step. But if I'm standing here and you know you're going to miss me up here, then I don't, and it hits the sword. So we just got to take it that bit further. Aquí los espadachines están construyendo lentamente una secuencia que permite que sus movimientos fluyan de una posición conocida a otra. Solo cuando han practicado cada ataque y contraataque, los intérpretes unen una secuencia de pelea. Los dibujos muestran el comienzo, el ataque principal, la defensa y la posición final, pero rara vez se unen los movimientos en una secuencia. El ejercicio completo brinda una nueva visión sobre las olvidadas habilidades de combate con una espada de 2 manos. If Henry was to come down on my head, and I tried to do this, and then tried to do the hammer, it wouldn't flow. What we're working out from the sequences is that when Henry comes down on my head and you parry, what it does is it takes you quickly into the next move. What they also don't know is that we're going to punch in the face with this, which nobody expects. Or we could be doing this, and Henry would be doing that. So you're using it like a bayonet, like a club, like an axe, but also they're so maneuverable you can use them in one hand. And we hope that hopefully these are just as exciting and just as deadly to use as a Japanese sword.
Las viejas ilustraciones revividas por estos entrenados intérpretes nos muestran que los espadachines medievales eran muy hábiles y conocían la mejor manera de explotar el potencial de sus armas. A los jóvenes caballeros medievales les enseñaban a usar una espada con habilidad y eficiencia. En la Inglaterra de finales del siglo XVI, la espada de hoja ancha estaba todavía de moda y los jóvenes aprendían a usarla tanto para atravesar como para cortar. Pero las espadas y la esgrima eran susceptibles a la moda. Una prueba histórica de esto se encuentra en las obras de William Shakespeare. En el nuevo Museo de la Armería Real, algunas escenas de Romeo y Julieta muestran cómo Shakespeare usaba las modas cambiantes para entretener a su público. For instance, Romeo and Juliet, Act 1, Scene 1, begins with the stage directions, enter Samson and Gregory from the house of Capulet, bearing swords and bucklers. Now this is a reference to the traditional English combination of broad-bladed sword and rounded shield, weapons that were common amongst civilians of the lower classes, such as servants and apprentices, and also commonly used on the battlefield. And they were employed in a style which mixed both cuts and thrusts from the sword with deflective beats and punches from the buckler. And later in this first scene, when Samson and Gregory draw on Abraham and Balthazar from the house of Montague, Samson urges his friend to use the time-honored cut when he yells, "Remember thy squashing blow!" La nueva espada, conocida como estoque, con su larga y fina hoja era elegante y capturaba la imaginación de los jóvenes del momento. Pero este nuevo estilo de combate dependía casi completamente de hundir la punta en el oponente, en vez de la técnica de atravesar y cortar de las armas tradicionales de hoja más ancha. Now the Italian masters favored the stabbing power of the narrow-bladed rapiers, which in accordance with the dictates of fashion had grown to a length that many thought ridiculous, some considerable inches in excess of the ones we hold here. But still, many young men visited Italy and so learnt the Italian vogue, with many then returning back to this country convinced that this new stabbing method was more effective than their native cut and thrust. The first Italian master to actually settle in England was Signor Rocco, who arrived in 1590 and established an expensive and exclusive fence school in London's Blackfriars. And it was he who boasted that he could hit with a thrust any Englishman just upon any button on his doublet. Shakespeare recollects this scornfully later when he has Mercutio, called Tybalt, the very butcher of a silk button. Pero algunos maestros de armas tradicionales pensaban que si todo lo que perdía un espadachín era un botón de su camisa o chaqueta, era afortunado porque el solo empuje de una punta, sin cortar, implicaba arriesgar la vida. The Englishman, George Silver, who was writing late in the 16th century, he's very antagonistic to what he regards as these foreigners, these foreign Italians coming in with their newfangled, long, thrusting weapons, these rapiers, and he advocates the good old English short sword as being the weapon which is really effective. Now, Silver was, above all, a pragmatic man who truly believed that cuts, his downright blows, were as quick, if not quicker than thrusts, and delivered a more immediately disabling wound, and were therefore a much better defense. Besides, in the words of George Silver, these days there are no gripes, closers, wrestling, striking with the hilt, striking with the foot or knee in the cos. But one of the things that Silver says, which is extremely interesting, slightly ambiguous, but it's very interesting historically, is he criticizes the Italians because of their concentration on offense. He says that all they can do is attack, and anybody who fights with these weapons is going to get killed or be killed or whatever. And he says they don't teach how to defend yourself. El debate sobre cuál era la mejor técnica de combate, si cortar, atravesar o ambos, continúa en Inglaterra hasta después del siglo XVI.
Pero cuando tenían lugar las verdaderas peleas de espada, incluso los más refinados y educados caballeros luchaban para ganar, con lo que tuvieran a su alcance. La fabricación de espadas es considerada por los japoneses como una de las formas de arte más elevadas. Durante más de 1000 años, la espada japonesa ha tenido un significado profundo y espiritual, y es vista como un objeto de arte de gran belleza. Muchos la consideran como la espada más efectiva y mortal jamás hecha. La espada japonesa es distinta a la europea y se usa de manera diferente. Desenvainarla puede ser el movimiento más crucial, ya que termina en la primera y algunas veces única cortada. Este enfoque de una cortada se parece muy poco a las nociones occidentales del esgrima. Swordplay, as it's known in the West, where the combatants draw their swords, attack each other, work for an opening by parrying and feinting and thrusting, is almost unknown in Japan. A lot of attacks were made actually from the draw, where the swordsman drew the sword and immediately cut his opponent. If he had to block an opponent's blade or parry it, the one problem was that the cutting edge was too brittle to take it. So instead, he had to use either the face of the blade or its back. The Japanese sword is not just a weapon, although it's probably the most efficient hand-to-hand fighting weapon the world has ever seen. It is, as well, a consummate art object, an expression of beauty, a thing of endless fascination. They're still made in exactly the same way as they were 1,000 years ago today. Las habilidades que produjeron las espadas de la Alta Edad Media hace 1000 años se perdieron cuando los herreros europeos las fundieron para mantenerse con los avances tecnológicos y adaptarse a las modas. A diferencia del Japón, donde la espada y la técnica para hacerla se han transferido sin modificación alguna. The Japanese devised a technique over 1,000 years ago of heat-treating the sword so that only the cutting edge was hardened and the back of the sword remained soft to support the cutting edge. You can see this if you look at a sword in that the cutting edge appears as a misty white area in contrast to the rest of the blade. Most Japanese swordsmiths tend towards the Shinto religion in Japan, and therefore the process of forging a sword is seen in Shinto terms. The spirits of earth, the ore from which the iron is made, fire, water and air, all enter into the manufacture of the sword, and therefore, to the Japanese mind, these spirits are imbued in the final blade. Even today, in a modern swordsmith's workshop, you'll always find a Shinto shrine somewhere inside it. Los fabricantes de espadas ofrecen sus respetos al altar de Shinto antes de comenzar el proceso. The swordsmith selects pieces of high carbon steel, welds them into a block, which he then hammers out and folds repeatedly, each time reducing the carbon content and at the same time making the metal homogeneous. Este proceso de doblado se repite una y otra vez para remover todas las impurezas posibles y extender los remanentes. Esto asegura una hoja de acero resistente y a la vez lo suficientemente fuerte como para atravesar una armadura. Japanese swordsmiths evolved this curved shape over 1,000 years ago, and later swordsmiths failed to improve upon it. A lot of the curvature actually arises during the tempering process. While the blade is hot, it tends to be almost straight. And as it cools, the back contracts more than the cutting edge, which gives it this nice, even curve. Pulir la hoja aumenta su famoso poder cortante. Tendrá un borde de acero extremadamente duro como para cortar a través de la ropa y la piel.
El pulidor se sienta en un banquillo en una posición aparentemente difícil que lo coloca exactamente sobre la piedra de pulir a fin de controlar la difícil y delicada tarea de darle a la hoja su pulida final. La habilidad del pulidor es casi tan importante como la del herrero. Ambos se someten a años de entrenamiento para perfeccionar su arte. Estos artesanos son profundamente reverenciados en la sociedad japonesa. This particular blade, which is about 500 years old, and which was carried in the war, still has plenty of cutting ability. One of the important points when cutting is that the blade moves relative to the cut. And a swordsman, when he's cutting, will either advance towards the cut or move away from it. But if the cut is dead, it has no effect at all. Because it is curved, it's primarily suited to cutting. It's very difficult, although not impossible, to thrust with a Japanese sword. But it does require a trained swordsman to use it effectively. Las inscripciones talladas en la espiga, donde encajará la empuñadura, son símbolos que reflejan los profundos valores religiosos de los herreros que hacen estas espadas y de los samurái que las adquieren. Para el samurái, el legendario guerrero japonés, la espada representa su alma, la verdadera esencia de su carácter. La piel de pescado seca, bien sea de raya o tiburón, se usa para cubrir el mango de madera de la espada. La piel de pescado es extremadamente dura, posee un grano y una superficie áspera que le dan al espadachín un buen agarre. El que hace la empuñadura es uno de los 5 artesanos especializados que abarca la fabricación de una espada. Este cubre el mango con una trenza de seda, ribeteada de diferentes formas según el rango del dueño. La vaina de madera la hace otro artesano que trabaja de forma tradicional. La madera se cepilla hasta que esté plana y suave. Tiene que encajar perfectamente con la espada, porque gran parte de la técnica de los espadachines japoneses depende en poder desenvainar rápidamente y sin esfuerzo en un movimiento para hacer la primera y algunas veces la única cortada. Según la tradición japonesa, la espada es terrible, bella y sagrada. El espadachín trata su nueva espada con una reverencia excepcional antes de comenzar una serie de ejercicios lentos, disciplinados y formales de corte. Estos movimientos nunca varían y siguen una rutina fija. Hace unos cientos de años, las espadas nuevas solo se autorizaban después de haber sido probadas. El proceso llamado tameshigiri consistía en probar la nueva hoja en los cadáveres de los prisioneros ejecutados. Las hojas que resultaban particularmente buenas llevaban grabado cortó a través de 3 cuerpos o cortó a través de ambas caderas. Incluso en la práctica podemos ver por qué la espada japonesa ha sido llamada el arma de defensa personal más eficiente que se haya creado. Durante miles de años, la mayoría de los jóvenes europeos podía blandir una espada. Estos modernos esgrimistas olímpicos se concentran en una serie de movimientos dirigidos a tocar a sus oponentes con la punta de sus floretes. El florete se deriva de las espadas pequeñas de los siglos XVII y XVIII. Esta es quizá la época en que la esgrima lució más elegante. Los caballeros practicaban sus habilidades recreativas con refinamiento, porte y gracia. El largo y fino estoque dio paso a una espada más corta y manejable. Pero las habilidades requeridas para cortar y atravesar con hojas más gruesas y anchas a la usanza militar eran diferentes. This argument about cutting and thrusting, the use of the edge and use of the point, although there is this overall development towards concentration on thrusting rather than cutting, there were always people who recognized that the sword had these capacities, and 1 or 2 masters actually made this point that a sword had 2 edges and a point, and that they were all
capable of being used and should be used as and when required. Para un joven, el arte de la esgrima era parte de su educación como caballero. De hecho, era un entrenamiento esencial, ya que si alguna vez era retado, se esperaba que defendiera su honor arriesgando su vida en un duelo. Como lo dijo un escritor contemporáneo, llevar una espada es estar a la moda, usarla es necesario. Las escuelas de esgrima florecieron en este periodo y ninguna otra más que la de la familia italiana Angelo en Londres. The famous Angelo, the great teacher in 18th century England, who had this famous fencing school, and many pupils, and many of whom fought duels. And only one of those pupils fought a duel with swords. All their duels were fought with pistols. Now, that seems to me to be quite significant. El duelo con pistolas también requería de un considerable coraje personal. Las posibilidades de morir instantáneamente o resultar seriamente herido a solo segundos de la señal de comienzo eran altas. En los duelos con espadas al menos había tiempo para maniobrar y pensar. En el siglo XIX, los hombres todavía estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por sus principios. La aristocracia europea creía en el código medieval de caballería, lo que llevó a los hombres a dirimir sus disputas violentamente en la privacidad del campo. Este duelo con espadas es la recreación de uno real sucedido en 1772. Fue sostenido entre un señor llamado Matthews, quien fue retado por Richard Sheridan, un dramaturgo inglés, por haber hecho un comentario impropio sobre su futura esposa. El comentario había sido considerado lo suficientemente insultante como para que los dos aceptaran un duelo con espadas. El duelo era un asunto formal que tenía su propio protocolo. El punto más importante era que, de no poder aceptarlo, se corría el riesgo de ser declarado cobarde e ignorado por la sociedad. Un hombre que perdía su posición en la sociedad lo perdía todo. Y fue ese miedo el que llevó a muchos hombres a una muerte sin sentido. Matthews y Sheridan no eran notables esgrimistas o duelistas. De hecho, Sheridan, un popular autor de su tiempo, había ridiculizado los duelos en una de sus obras. Como muchos duelos, una vez que comenzaba la pelea no duraba mucho, todo terminaba muy rápido. Sheridan, encantado, desarmó a Matthews. Matthews se retractó de su comentario y eso debió ser el fin, pero no fue así. Sheridan, aliviado de que todo hubiera terminado, hizo pública la disculpa de Matthews y alegó que éste había suplicado por su vida. Ahora Matthews había sido avergonzado y forzado a retar a Sheridan a otro duelo en el mismo sitio. El segundo duelo también fue corto, pero muy brutal. Ambos estaban determinados a arreglar el asunto lo más pronto posible. Un inesperado golpe de suerte ayudó a Matthews. Su espada se rompió y usó la empuñadura para golpear a Sheridan. Sheridan resultó malherido cuando un pedazo de la espada de Matthews se alojó en su oído. Pero el autor se recuperó y se casó con la mujer cuyo honor había defendido. El concepto de honor que tenía que ser defendido, la disponibilidad de espadas y el entrenamiento para usarlas conspiraban para hacer de los duelos algo común. I think that the most important thing to grasp about swordsmanship, the history of swordsmanship, particularly from medieval right through, say, into the 18th century, is that it is largely aggressive and offensive. A self-preservation art, and a killing art. I think that this is very largely what a good deal of the fencing schools did, so that you produce people who have a technical ability to wield a lethal weapon. Some of them are probably psychopathic. Well, I think some of the professional duelists, certainly in the 16th and 17th century, clearly are psychopaths who simply enjoy the business of provoking quarrels and killing people. A pesar de que los duelos ahora eran ilegales, los hombres continuaban peleando y matándose. Algunos fueron arrestados y juzgados por asesinato, pero las cortes, influenciadas por historias de conductas heroicas o de valentía en el frente, inevitablemente liberaban a los acusados. This is a mode of fighting which is intended for keeps. I mean, they're aiming to kill or to maim their opponents, and although, of course, practicing would be in
as in any activity, is obviously exercise and probably quite enjoyable, but it's also pretty lethal. They're aiming really to prepare people to fight partly on the field of battle in earlier days, but mainly to defend themselves in the street, in situations where you've got to be quick and deadly. Para el siglo XIX, la erradicada práctica del duelo también estaba pasada de moda. Pero el caballero victoriano todavía llevaba una hoja por protección, solo que ahora era más discreta. El estoque era una espada de hoja fina, oculta en un bastón. Desde afuera parecía inofensiva, pero adentro había un arma mortal. Un caballero deambulando en las oscuras y brumosas calles de una ciudad victoriana necesitaba protegerse contra potenciales asaltantes y ladrones que podían salir de cualquier esquina. El estoque era perfecto para su defensa personal. Blandir una espada era la marca de un caballero a través de los siglos XVIII, XIX y hasta el XX. Aún hoy en día, la espada confiere a un oficial una autoridad y dignidad que ninguna otra arma podría igualar. La espada no solo era el arma de los caballeros, era particularmente valorada por los militares y sobre todo por los soldados de caballería, para quienes el frío acero seguía siendo la mejor arma. The debate over cut versus thrust was particularly important for the cavalry. The survival of horse cavalry until well on in the 20th century isn't just yet another example of military pig-headedness. As late as 1914, and in some areas beyond it, there were certain jobs on the battlefield that only the cavalry could do, like scouting and pursuit. And as long as you had horse cavalry, there was a case, although always a disputed one, for issuing them with the cold steel. A principios del siglo XIX, el soldado de caballería ligera llevaba una espada curva. Era elegante en su diseño y resultaba formidable como arma cortante. Para ese momento, la mayoría del ejército británico consideraba que ese era el principal propósito de una espada de caballería. El argumento era que cortar al enemigo era más efectivo que tratar cuidadosamente de atravesarlo. Como resultado, la curva hizo el atravesar algo difícil. La cámara lenta muestra lo sorprendentemente flexible que es la hoja. Se requería gran habilidad para producir una larga pieza de acero que pudiera soportar este castigo una y otra vez y volviera después a su forma inicial. Los soldados de caballería aprendieron cuidadosamente 6 cortes de espada para perfeccionar sus técnicas de corte. Estos ejercicios no eran cortes y tajadas fortuitas. Cada golpe era definido cuidadosamente y descrito en un manual. El jinete debía efectuar los cortes practicados cargando con velocidad mientras se mantenía en su caballo. Para el momento de la guerra de Crimea, a mediados del siglo XIX, se desarrolló una hoja más recta. Este era un intento por encontrar la espada de caballería perfecta, que para ese entonces se suponía debía tanto cortar como atravesar mortalmente. Las autoridades del ejército británico trabajaron duro para desarrollar la forma ideal de una espada que pudiera hacer ambas cosas. Pero inevitablemente era un compromiso. Como espada cortante, este modelo de 1853 funcionaba, pero no servía para atravesar. Algunos regimientos se quejaban de que cuando atravesaban y luego retiraban la hoja a galope, velocidad preferida por la carga de caballería, la hoja se doblaba y quedaba inservible, lo que ponía en peligro la vida de los soldados. Después de varios intentos por producir una espada que cortara y atravesara, el ejército decidió ordenar la creación de una espada diseñada solo para atravesar. El resultado, según algunos, fue la mejor espada de caballería jamás producida. In 1908, the British Army adopted this. And the Americans, interestingly, adopted a very similar weapon shortly afterwards. It's designed purely for thrusting. It's got an offset hilt and a mark for the thumb, so that the arm comes naturally up for the thrust. La hoja es angosta y tiesa con una punta bien afilada. La espada perfecta para atravesar. Ahora, los expertos creían que atravesar era el medio de ataque más efectivo. Pero era una maniobra peligrosa a caballo. La espada del soldado de caballería debía estar unida a su muñeca para evitar que se saliera de su mano cuando atravesara.
Él tenía que retirar su arma después de un ataque sin caerse del caballo. It's an interesting comment on military technology that this, arguably the most effective sword ever used by the British Army, was introduced at a time when the weapon itself was becoming obsolete. El soldado de caballería cabalgaba hacia una nueva era de guerra. Una en la que no tenía tiempo para la velocidad del caballo, el magnetismo de la carga o el terror del frío acero. El soldado a caballo puede haber desaparecido, pero la espada se mantiene. The sword was more, much more, than just a weapon. At one level it was a symbol of power and authority. Long, straight, bearing swords were carried in front of kings, princes, and even civic dignitaries, signifying the power of life and death. On the continent, men were usually beheaded by the sword rather than the axe, and one of the privileges of being a nobleman was that you got beheaded, not hanged. In the army, the sword was the mark of the commissioned officer. Because the sword was a symbol of honor and dignity, when an officer was ceremonially deprived of his commission, the ceremony often resulted in his sword being snapped, a symbol of the fact that he was no longer a gentleman. Happily, the converse is true. At Britain's Royal Military Academy, Sandhurst, the best officer cadet intake is given, on commissioning, the Sword of Honor. That really says it all. De todas las armas, la espada ha tenido el mayor impacto en nuestra imaginación. Como arma es obsoleta, pero se mantiene como un objeto potencialmente irresistible. Como arma ceremonial no tiene equivalente, su forma y función están perfectamente combinadas. Durante miles de años, las habilidades del fabricante de espadas representaron lo último en innovación tecnológica, siempre en busca de crear el arma definitiva. Mientras la bandera ondea sobre el desfile de los oficiales cadetes, que ahora se enfrentan a sus desafiantes futuros, son observados por la espada, el símbolo universal de poder, lealtad, valentía y honor.